Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Del caso este de Harvard, que a mí sigue siendo un tema que me fastidia, honestamente, que un estudiante que paga más de $80,000 al año por una supuesta educación de élite, que recibe además más de 50,000 millones en fondos privados para la institución. Uno se pregunta por qué esta institución, esta universidad con semejante presupuesto, con esa multimillonaria dotación privada, sigue recibiendo fondos federales y además convirtiéndose, como les decía, en un semillero antisemitista. Bueno, pues quizá empieza a haber respuestas y esas respuestas tienen que ver en medio del preocupante auge del antisemitismo en los campus universitarios, pero también del silenciamiento ideológico en nombre de lo políticamente correcto. Ahora el senador Marco Rubio ha propuesto restringir el acceso a las visas de estudiantes para esos extranjeros que vengan a Estados Unidos a socavar nuestras libertades fundamentales, según ha dicho el secretario de Estado. Porque resulta una paradoja incluso de la libertad. ¿Cómo se explica que estudiantes extranjeros que se benefician de la hospitalidad de este país, es decir, que esto es un privilegio, tengan que participar en actos que atacan los principios democráticos como el derecho a disentir o simplemente la libertad religiosa de un estudiante que sea judío? Para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros, por supuesto, al mejor, a Nelson Rodríguez Varela, abogado constitucionalista, analista de temas legales. Siempre cuando ocurren estas cosas, pues suelen pagar justos por pecadores. Pero realmente, ¿cómo se tiene que aplicar ese discurso? ¿Hay un doble estándar en cómo se aplica el discurso de odio dependiendo de cuál es la víctima? ¿Tienen estas instituciones en pro de la libertad de expresión ideológica, entre comillas, aceptar y permitir que a los estudiantes judíos se les persiga y se les incluso impida el derecho de poder asistir a clase? Bueno, pues para hablar sobre todo esto, como les digo, tenemos al abogado Nelson Rodríguez Varela, abogado constitucionalista y analista de temas legales. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marianne. Es un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, un placer como siempre. Abogado, hay muchos que se preguntan, ¿tiene el gobierno federal autoridad legal para poder condicionar o revocar esas visas basándose en esta conducta política o ideológica de estos estudiantes extranjeros? Porque quemar una bandera, destruir propiedad pública, comportarse como se comporta sin ser siquiera ciudadanos de Estados Unidos, como dijo Marco Rubio, esto es un privilegio, no es una obligación. Y esa es la palabra clave con respecto a este tema, es la palabra privilegio. Las visas que se otorgan para entrar en este país, sean visas de visita, visas de estudiante, visas de inversionista, todo ese tipo de visa la otorga el Departamento de Estado. El Departamento de Estado tiene una discreción de administrar esos procesos basado en su análisis de quién son estas personas, cuál es el propósito para venir aquí, y en el tema de las visas que se les dan a los estudiantes, eso está altamente regulado y monitoreado para asegurar que esos estudiantes estén usando su visa para estudiar, para que estén registrados en una institución que califica como institución para poder tener estos estudiantes bajo esas visas estudiando en esas universidades. Y esa potestad la mantiene el Departamento de Estado. El problema es que en términos de analizar derechos como tal en este país, hay una confusión muy grande. Hay derechos que son derechos constitucionales, otorgados por ese manuscrito tan importante que es la Constitución de los Estados Unidos con sus correspondientes enmiendas, pero esos derechos no se pueden confundir con los privilegios que se reciben también por parte de la administración, por parte del gobierno de los Estados Unidos que administra ese tipo de situación. Los derechos constitucionales, como el derecho a la primera enmienda de libre expresión, tampoco es un derecho absoluto. Es un derecho que primeramente tienes que respetar no solamente los derechos que percibes que tienes, sino los derechos que tienen los demás. Y en el caso del antisemitismo es importante recalcar que aunque hayan derechos para expresarse a favor o en contra de alguna posición política, social, educacional o lo que sea, también las personas tienen derecho a estar seguros, a no tener riesgos de daños y perjuicios de índole personal
tienen derecho a estar seguros en este país, a perseguir su libertad y su felicidad dentro de los parámetros que proveen las leyes americanas y su enmienda. Este tipo de situación de antisemitismo, de agresión por parte de personas que han recibido visas para venir a estudiar en ciertas universidades, ponen en peligro los derechos de otras personas de estar seguros Claro. en su presencia en los Estados Unidos. Y por lo tanto, cuando tú recibes una visa para estudiar, recibes una visa para estudiar, no recibes una visa para agitar, no recibes una visa para tú sobreponer los derechos que percibes que tiene por encima de la seguridad y los derechos de otras personas de poder estudiar en paz, como es el tema de estos estudiantes judíos o de cualquier índole que sea, no necesariamente tienen que ser judíos. El antisemitismo, el apoyar a una secta terrorista delincuencial como Hamas, no se trata de los palestinos. Tú puedes abogar por el derecho de los palestinos. Los palestinos como tal tienen los mismos derechos que puede tener otra persona en los Estados Unidos, pero no puedes abogar por la violencia, no puedes abogar por cuestiones que tienen que ver con instituciones que han sido designadas como instituciones terroristas en los Estados Unidos. No vienes a estudiar y a valerte de un diploma o de un título universitario a raíz de la intimidación que tú le provees a otras personas. Esa no es la razón por la que tú recibes una visa para entrar en este país. Así que yo creo que la administración en regular esas visas y en quitar esas visas a estudiantes que se manifiestan a favor de estas instituciones terroristas que ponen en peligro la vida de otros estudiantes que están libremente y en paz estudiando para obtener sus diplomas y obtener su futuro, yo creo que está muy bien hecho. Abogado, hemos visto cómo esas cortes menores, esas cortes federales están tratando de bloquear las acciones ejecutivas del presidente y sobre todo en materia migratoria. En casi todos los temas, esa es una realidad, se están poniendo zancadillas a como de lugar, pero muy específicamente en el tema migratorio, que fue yo creo que la mayor promesa de campaña que realizó el presidente y la mayor exigencia que el público americano quiso hacerle a un candidato a la presidencia. Ahora Trump ha solicitado a la Corte Suprema facilitar esas deportaciones de migrantes a países, por ejemplo, como Sudán del Sur, después de que hubiera un juez, el juez Murphy, que advirtiera sobre la peligrosidad de liberar a ciertos individuos en el país y pidiera que se mantuvieran bajo custodia. ¿Qué opina sobre este tema? ¿Cuál cree usted que va a ser? Porque ahora tenemos una Corte Suprema que es un poco difusa, no hay una línea muy concreta en cuanto a esto. ¿Cuál cree usted o cuál sería, bajo su argumento y su punto de vista como experto, la decisión de esa Corte Suprema? Bueno, la Corte Suprema todavía realmente no ha sido puesta en una posición donde tiene que tomar una decisión basado en los méritos de estas demandas. Simplemente se ha tomado la decisión de aprobar o no aprobar, y en este caso se ha aprobado ciertas medidas cautelares preliminares de las Cortes Inferiores que no permiten que el gobierno de los Estados Unidos utilice la ley de enemigos extranjeros para deportar ciertas personas, a no ser que exista un proceso en el cual estas personas tengan la habilidad de poder pelear esas determinaciones ejecutivas en términos de su deportación. Pero hay que distinguir en términos de lo que la Corte requiere. La Corte no requiere que se pongan en libertad personas que constituyen ese peligro contra los Estados Unidos. Simplemente establece un parámetro para poderlos deportar a sus países o deportarlos a terceros países, ausente el tema de la tortura y otras limitaciones que existen con respecto a deportar personas a países extranjeros que no es el país de ellos. Pero al final hay que esperar a ver exactamente qué es lo que las Cortes Inferiores van a hacer con estas determinaciones, porque si algo es correcto es lo que dijiste, que el pueblo norteamericano eligió a este presidente en gran parte por su agenda
agenda, no es una agenda anti-inmigratoria, como siempre le están llamando por ahí. Es una agenda que está diseñada para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y los residentes que están legalmente aquí. Si tú vienes a este país, pues vienes basado en las reglas que están establecidas. Si vienes a este país, vienes a cumplir con las leyes que están en vigencia. Si vienes a este país, no es para agitar, no es para buscar la manera de desestabilizar esta nación o actuar a favor de otros actores en otros países que son países totalitarios, regímenes totalitarios, debería de decir, que se imponen ante los derechos constitucionales y civiles de sus países y nos mandan para acá toda esta serie de personas, permiten y facilitan la entrada de personas de que se aprovechan de un tema inmigratorio que no tiene control sobre la frontera. Y ahora estamos aquí, el pueblo ha abogado por eso, las cortes tienen que esperar, por lo menos la Corte Suprema tiene que esperar a que se determinen estos temas en las cortes inferiores, y yo estoy seguro que la Corte nunca va a decir no los puedes detener. La Corte lo que va es a imponer ciertos requisitos para que los puedas deportar. Lo que pasa es que esos requisitos se están convirtiendo en algo muy problemático en términos del tiempo que se demora a deportar personas que no tienen absolutamente ningún derecho de estar aquí, que tienen extensos récords delictivos, como estas personas que están tratando de deportar a África, personas que han sido deportadas ya al SECOT en El Salvador, y están imponiendo requisitos que son demasiado fuertes, demasiado difíciles de poder ser eficiente con la idea de poder eliminar a estas personas de su presencia en los Estados Unidos. Así que por el momento va a haber que esperar. Yo creo que tiene que haber algún dictamen que en algún momento establezca, número uno, cuáles van a ser los parámetros específicos para deportar a estas personas, y número dos, hasta dónde las cortes individuales van a tener la habilidad de crear órdenes cautelares que impacten a toda la nación. Y precisamente ese fue el enfoque de los jueces en la Corte Suprema cuando tuvieron su primera audiencia con respecto al tema de la ciudadanía por nacimiento. Los jueces se enfocaron menos en la constitucionalidad de eso y más en términos de cuáles van a ser realmente los procesos bajo los cuales cortes individuales en circuitos individuales de los Estados Unidos pueden crear órdenes cautelares que afecten a toda la nación. Y esos son temas que todavía se tienen que decidir, y hasta que eso no se decida vamos a estar en esta situación. Lo que pasa es que estamos en una situación, abogado, y nosotros lo hemos comentado en numerosas ocasiones, donde las líneas ideológicas han tomado por asalto el sentido común, donde realmente yo no sé cómo afecta al sistema judicial que un juez incluso como Brian Murphy tenga que rogar al Estado que no libere a migrantes que son potencialmente peligrosos. Aquí no estamos hablando de santas palomas, estamos hablando con gente que tienen antecedentes criminales serios y que no pueden estar en libertad. Pero ¿hasta qué punto un juez tiene que rogar a un sistema que no los pongan en libertad? Yo creo que eso es algo que desafortunadamente hoy en día las posiciones políticas de algunos de estos jueces y del sistema en general se impone ante la legalidad y las reglas que realmente deberían de ser independientes totalmente a la política. Porque deportar personas que son peligro para la comunidad, que han sido demostrados que han cometido crímenes serios en este país, que no entraron en este país de una forma legal, o que si sí lo hicieron, han violado la confianza de los Estados Unidos en haber recibido esa entrada bajo parámetros legales. Yo creo que es importantísimo que el gobierno de los Estados Unidos tenga la potestad de poder proteger a esta sociedad que vive aquí legalmente, que trabaja, que manda a sus niños a la escuela, de estas personas que están cometiendo estos crímenes serios. Y creo que la presión de la administración tiene que continuar. Tienen que seguir empujando, no necesariamente, como dicen muchas personas, violando las leyes de las cortes inferiores, no como se trató de demostrar en la Corte Suprema el otro día, de que el gobierno de la administración de este presidente no va a obedecer las órdenes inferiores, sino que tiene que haber una atención en términos de lo que es correcto, basado en los derechos y la autoridad ejecutiva conferida por la Constitución de los Estados Unidos en el presidente de los Estados Unidos, y esa tensión que existe con los jueces de artículo 3, que en muchos de estos casos podría argumentarse que están excediendo
excediendo los parámetros de su autoridad, deteniendo ciertas órdenes ejecutivas del presidente sin tener la habilidad de poderlo hacer basado en la autoridad que tienen. Y volvemos a lo mismo, esto se va a tener que determinar, esto tiene que seguir en parte al proceso correspondiente de las Cortes inferiores, en lo que esos casos se encuentran subiendo a través de las Cortes de Apelaciones y últimamente la Corte Suprema. Se tiene que decidir así porque, Marian, la Corte Suprema de los Estados Unidos no es como tu papá y tu mamá, que tú puedes ir a tu papá y tu mamá a apelar lo que tu hermanito te hace cada vez que te hace alguna bobería. Estamos ahora acostumbrándonos a que la Corte Suprema tiene que decidir todas las discordias que existen entre las Cortes inferiores y la administración. Eso tiene que terminar con una determinación de la Corte Suprema de qué es lo que se tiene que hacer con estas determinaciones que son cruciales y que no son cosas que se pueden resolver de tema en tema, sino tienen que haber parámetros específicos para resolver todas estas situaciones por las Cortes inferiores y determinar quién tiene la autoridad de hacer qué. Abogado, a mí esto me recuerda a una cita de John Adams cuando decía que no somos una nación de leyes, que somos una nación de leyes y no de hombres. Así que si somos una nación de leyes, yo creo que esas leyes se deben cumplir por igual y no puede ser que a un ciudadano se le exija obediencia mientras que al que cruza ilegalmente con esas listas, además de antecedentes criminales, se le permitan privilegios. Esta decisión de los fiscales federales de Estados Unidos de no buscar la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, él es el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en un juicio que enfrenta en la Corte del Distrito Norte de Illinois. Guzmán López se ha declarado no culpable de 5 cargos federales relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Pero esta decisión de los fiscales obviamente ha generado especulaciones sobre todo en la defensa y en alguna parte, sobre todo de los ex colaboradores, de si esto responde a un acuerdo que haya podido tener con la Fiscalía de los Estados Unidos precisamente para evitar esa pena capital, abogado. No, precisamente, yo estoy seguro que eso no es nada nuevo, a lo mejor es algo nuevo en términos de que hayan divulgado que eso es algo que ellos no van a perseguir, la pena de muerte, pero yo me imagino que eso se haya negociado a través de los abogados de Guzmán López. Hay que recordar que a Guzmán López lo arrestaron el año pasado, pero había traído en el avión uno de los peces gordos más importantes, al Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada fue uno de los líderes históricos del cartel de Sinaloa, ha sido un objetivo de múltiples administraciones del gobierno de los Estados Unidos buscando la extradición, algo que no se pudo lograr por mucho tiempo, en gran parte por el liderazgo en México de algunas personas que se podría argumentar que lo estaban protegiendo, pero el haber traído al Mayo Zambada significa para mí que este caso es un caso que lleva mucho tiempo negociándose. El hecho de que él no se haya declarado culpable, yo no leería mucho en eso. Yo anticipo que va a haber algún tipo de acuerdo con respecto a eso, porque además tiene mucha información. Creo que también está cooperando con las autoridades para haberse ganado ese premio. Tiene que estar cooperando con las autoridades. Hay muchas personas de alto rango que llegan a los Estados Unidos que se les presume no solamente pena de muerte, sino se les presume sentencias extremadamente elevadas que terminan negociando con el gobierno de los Estados Unidos para recibir penas inferiores y así sucesivamente. De esa manera el gobierno se abastece de investigación, de información que los ayuda a llevar a cabo la política de pelear contra estos carteles de la droga. Esta administración de Donald Trump, a través de su fiscal Pam Bondi y sus fiscales en el Distrito Sur de la Florida y otros distritos importantes como en Texas, el sur de California, Arizona, lugares como en Nueva York, en Chicago, los objetivos de esos distritos importantes es enfocarse en el tráfico de fentanilo, en la violencia que ocurre al respecto de eso, procedente de los grandes carteles de México que han ocultado en todos los aspectos a todos aquellos carteles de la droga en Colombia que antes eran los carteles famosos. Ahora el peligro más importante hacia los Estados Unidos es el punto de abastecimiento de la droga y de todos los esfuerzos de traer droga a los Estados Unidos, que es indudable México y los carteles mexicanos, no los mexicanos,
venezolanos, obviamente, sino estos carteles mexicanos. Así que no me sorprende para nada que ellos hayan establecido ese acuerdo mucho antes de que se nos haya revelado el concepto. Abogado, cuando yo estuve escribiendo el libro, el último libro, El Código Catleya, que es una informante justo dentro del cartel de Sinaloa que comienza a colaborar con las autoridades federales, y tuve acceso obviamente a la información, se hizo el libro, después ella se fue a un programa de protección de testigos y tuve la oportunidad de conversar con Southern Manhattan, con el team del FBI que estuvo persiguiendo al Chapo durante muchísimo tiempo. Después de la detención del Chapo Guzmán, y hay que recordar que en el caso del Chapo, la pena de muerte también fue descartada por las garantías que proporcionó Estados Unidos a México durante ese proceso de extradición. A lo mejor ha ocurrido lo mismo con el hijo del Chapito. Una vez que él fue detenido y que pasó el juicio, se declaró una guerra sin cuartel entre los Mayitos, que son los del Mayo Zambada, y los hijos del Chapo Guzmán. Ahí se llegó a una especie de acuerdo por el que este chico, Ovidio y el resto de los hermanos van a llegar a Estados Unidos. Son 17 miembros de la familia que supuestamente en las próximas semanas o en los próximos meses van a estar llegando aquí a los Estados Unidos. Pero la pregunta que le hago con todo esto va un poco más allá. En ese juicio del Chapo Guzmán, pasaron una colección de narcotraficantes que uno era peor que el otro. Había delitos hasta la saciedad. Pero me llama la atención que por esos acuerdos con las fiscalías, que yo entiendo que hasta cierto punto son necesarios, muchos de esos individuos están en libertad en el día de hoy. ¿Esas negociaciones que se hacen con los fiscales no echan por tierra las labores de investigación que hacen las agencias federales para poder ponerlos tras las rejas? Sí, pero es que ese trato es necesario para poder llegar a los niveles más altos del narcotráfico internacional. O sea, tú no puedes llegar a conseguir información que podría conllevar a que fuera hallado culpable un hombre como el Chapo Guzmán, como el Mayo Zambada, como muchos otros que todavía continúan trabajando aquí en Colombia y en otras partes de donde se enfocan estos esfuerzos sin hacer tratos con personas que realmente no son personas buenas. Tengo entendido que inclusive ya miembros de la familia del Chapo ya han entrado a los Estados Unidos. Ya hay varios acá. Y el propósito es poder traer a ciertas personas para acá, porque la guerra ahora son los que quedan allá, esa pugna por el poder del cartel de Sinaloa y otros de la familia y etcétera, personas, la familia michoacana, y hay un montón de diferentes entidades que están tratando de llenar ese vacío causado por el retiro del Mayo Zambada y del el Chapo Guzmán y su hijo Joaquín Guzmán también. Si eso genera unas guerras que las hemos visto en muchos lugares en México por el poder. Hay mucho dinero envuelto en todo eso, Mariana. Y eso se controla todo con un nivel de violencia que es endémico en ciertos lugares cuando se trata de mantener control sobre esas exportaciones de droga, no solamente a los Estados Unidos, sino a Europa también. Abogado, yo le doy un dato solamente. El cartel de Sinaloa, del dinero que entraba en el cartel, que entraba todos los meses, cerca del 40% del dinero que entraba se iba para pagar protección y coimas, y eso iba a todos los estamentos del gobierno mexicano. Así que realmente yo siempre he dicho que si el Chapo Guzmán decidiera hablar, iban a tener que construir una cárcel al lado de la suya para poder albergar a toda la gente que iba a arrestar. Qué placer conversar con usted, abogado. Un placer para mí también, Marian, y muchas felicidades por ese premio tan merecido por el trabajo que haces. Gracias. En tu labor es fenomenal y necesaria, y estamos afortunados de tenerla. Qué amable. Muchísimas gracias, abogado. Que tenga un lindo día.